es su programa En Nombre de la Democracia. Eugenio Ferrán, Lilian Mateo. Estamos aquí socializando y democratizando lo que es el ejercicio ciudadano, que mucha gente no entiende, pero que sí lo hacemos en este programa En Nombre de la Democracia. Eugenio, feliz día, feliz noche, feliz madrugada y feliz tarde. Gracias, igual Lilian, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches porque la gente no sabe que el programa se pasa diferido en otros horarios, sí. Que no es el sábado a las 3 de la tarde, que es su horario oficial. Buenas tardes, amigos televidentes, a ustedes de verdad, Dios las gracias por estar ahí en la tranquilidad de sus hogares y permitirnos llegar con el contenido que siempre preparamos con muchísimo interés para informarlos y orientarlos a todos ustedes. Hoy vamos a tener con nosotros aquí una interesante entrevista con un tema que tiene que ver con algo humanitario. Señores, hoy vamos a hablar de la Cruz Roja Dominicana, vamos a hablar de la donación de sangre y su importancia. Y para eso tenemos con nosotros a Mabel Vegaso, quien es directora de Doctrina y Protección de la Cruz Roja Dominicana, a quien ahora le damos la bienvenida. Mabel. Muy buenas tardes, gracias por la invitación que nos hacen a participar con ustedes esta tarde. Siéntete libre y en confianza de responder lo que quieres hasta de no responder. Así es los programas de este programa En Nombre de la Democracia. Y qué bueno que Mabel tiene tanto tiempo en la Cruz Roja, porque no es, como dijo Eugenio, un tema de humanidad, de humanidad, no, eso es un tema nacional. Es un tema y es una institución que todos debíamos tenerla como una habitación adicional en nuestros hogares, porque cualquier ciudadano le pasa un accidente, le llega una patología, de repente necesita una pinta, dos pintas y no sabe dónde ir. Pero no es que no sabe dónde ir, es que no tiene la educación, la concienciación de que debemos aprender a ser donantes para tener un verdadero banco de sangre. Y ahí va la pregunta: ¿por qué la ciudadanía aún no ha asumido lo importante que es la Cruz Roja Dominicana? Bueno, hay muchos factores, como bien usted dice, muchas personas no conocen la organización, solo nos recuerdan cuando ven algún tipo de evento, fenómeno atmosférico, algún desastre que ocurre, y bueno, allí se acuerdan de la organización. No saben que en tiempo de paz, que todos los días la Cruz Roja hace muchísimas acciones en beneficio de la comunidad, y que además de sangre y ambulancias, pues la Cruz Roja tiene muchísimos otros programas que trabajan en beneficio de todos los ciudadanos del país. Sobre todo que la gente muchas veces solo ve o nota algo, en este caso la Cruz Roja, cuando tiene una necesidad. O sea, si te ocurrió un accidente cercano a tu familia o a un amigo, hay que buscar sangre, pero la sangre es difícil conseguirla porque la sangre cuesta mucho dinero. Y la gente también no tiene economía para comprar esa sangre. Entonces, pero tampoco tiene conciencia para donar. No tiene conciencia para donar. Por eso es la importancia de hacer conciencia para donar y que haya una Cruz Roja con bancos de sangre, que yo me imagino que son ustedes los que manejan todos los bancos de sangre, con sangre en stock para cuando la gente, la población tenga una necesidad de algún tipo de sangre. Precisamente yo quisiera saber, porque ahora ustedes van a empezar una campaña de donación a propósito del Día de Donación, del Día Mundial del Donante. ¿Qué es la campaña de donación y en qué consiste esa campaña para que la población entienda? Claro, es una campaña que promueve la donación voluntaria de sangre y promueve que las personas se motiven a donar sangre de manera voluntaria. Usted hacía referencia precisamente a propósito de la donación de reposición o la donación familiar, que las personas hacen cuando tienen un familiar, un amigo, un conocido que necesita una pinta de sangre por un accidente o por una cirugía que puede ser programada o puede ser de emergencia. Esos son donantes de reposición o donantes familiares. La campaña busca promover la donación voluntaria de sangre. Tiene por eslogan: sálvame con tu pinta, dona sangre, y busca que las personas se familiaricen con la donación voluntaria, de que entiendan que es importante, como bien ustedes decían, tener sangre disponible para que no haya necesidad de que cuando yo la necesite tenga necesariamente que llevar un donante.
Y una cosa muy importante, la sangre no tiene precio. No. Y la Cruz Roja no vende la sangre. No, eso lo sabemos. Es un intercambio que hacemos. Pero, Usted pero lleva... disculpa, yo tengo experiencia de que varios amigos me han llamado, obviamente te diría que hace 3 años de eso. Lilian, necesito 2.500 pesos para comprar una pinta de sangre. Sí. Así es. Pero la Cruz Roja cobra una cuota de recuperación, que es distinto a vender el producto. O sea, la sangre no se vende. La Cruz Roja no tiene otro medio que no sea un ser humano que done la sangre para poder proporcionársela a los ciudadanos. Entonces, se cobra una cuota de recuperación para cubrir todas las analíticas que se hacen a la sangre, que actualmente son más de 14 pruebas serológicas y que tienen un costo para nuestra organización. Entonces, esas pruebas permiten que usted lleve a su paciente una sangre segura, una sangre que no representa un riesgo. Inclusive, a esa sangre hasta se le hace una prueba llamada prueba de compatibilidad para ver que cuando a usted se le haga la transfusión no tenga ninguna reacción esa sangre, porque puede ser su mismo tipo, puede ser la sangre que realmente usted requiere, pero puede que usted no sea compatible, como pasa en algunos casos con las donaciones de órganos. Se hace todo el estudio, se hace toda la analítica y después resulta que el paciente rechaza el órgano. Entonces, esa prueba previa se hace a la sangre, incluyendo 14 pruebas más, y usted tiene la seguridad de que usted está llevando una sangre segura que no representa un riesgo. Mabel, yo me imagino que frente a esos televisores hay miles de gente ahora preguntándose a propósito de esto que tú dices, ¿cuál es esa cuota de recuperación? Porque hay gente que en algún momento puede necesitar sangre y bueno, tenemos la Cruz Roja como recurso que es más barato que lo que aparece en el mercado, el que tiene la sangre como negocio. ¿Cuál es esa cuota de recuperación que habría que pagar a la Cruz Roja? Para los hospitales son 2.500 pesos y para las clínicas 2.700. La diferencia es precisamente esa analítica de compatibilidad que en los hospitales públicos pues no se requiere porque ellos la practican allá mismo. Por eso la diferencia. Algo importante, nosotros tenemos como país una gran población eminentemente joven. Y dentro de lo que es el plan de estrategia de la Cruz Roja, ¿cómo está visualizado en términos de misión y visión el que mayor cantidad de jóvenes tengan la conciencia de que deben donar? Claro, esa es parte de la campaña, promover la donación en las personas jóvenes, sobre todo considerando que desde los 18 años una persona puede ser donante voluntario. Obviamente una persona joven pues goza de una condición de salud diferente a personas de mayor edad y uno de los públicos meta de nuestra campaña son donantes jóvenes entre 18 y 25 años de edad, que por lo regular son los que tienen, se asume que son los que tienen una mejor condición de salud. Y es bueno saber que la gente a veces hay cosas que no la pasamos por alto. Mira, pero ya la campaña está. Sí, claro. ¿Y no la trajiste? Se puso en marcha a partir del 14 de junio. Con actividades en distintos puntos estratégicos de la ciudad, se trabajó también en otros bancos que tenemos en otras provincias del país y también pues hemos iniciado un media tour en algunos programas de televisión como ustedes que nos dan la oportunidad de hablar de este tipo de temas. Bueno, en la coordinación se nos pasó con Magdalena, si tenían un material como eso, me imagino que tienen un audiovisual, traerlo, sí, que ahora estuviéramos pasándolo aquí en medio del programa también. Sí. No lo trajimos, ¿no? Bueno, porque pero al final del programa... Magdalena no me hizo saber de eso. Al final del programa sí vamos a ver ese interesante audiovisual. Y me gustaría saber en la programación educativa, ¿cómo llegan ustedes a los ciudadanos? Sí, bueno, de hecho nosotros trabajamos desde las escuelas. Ese es el punto más importante, tomando en consideración que a través de los niños se pueden lograr muchísimos cambios en la familia y en la propia comunidad, pero también se trabaja con las universidades, con organizaciones comunitarias, con las iglesias, con muchísimas organizaciones que nos permiten pues tener acceso a compartir con sus miembros y ahí se transmiten informaciones de nuestra organización que obviamente incluyen el tema de la donación de sangre. Pero es bueno saber, porque la gente todavía, como decía ahorita, no entiende que el ser humano ha logrado construir todo. Tenemos carros, tenemos aviones, construimos tela, inventamos de todo, pero nadie ha podido inventar hacer sangre todavía. Por eso es que es tan importante
que el único medio de cómo la Cruz Roja puede abastecerse de sangre es la donación voluntaria que podemos hacer los seres humanos. Eso es importantísimo. Yo quisiera, a propósito de esto, que tú me expliques para todo el público qué implica la campaña, cuál es el rango de edad para un donante, cómo debe hacerlo, cómo puede llegar a un donante a la Cruz Roja y cuáles son las condiciones para el momento de la donación. Sí, las personas entre 18 y 65 años de edad que no padezcan ningún tipo de condición de salud conocida, porque Exacto, obviamente claro. hay personas que muchas veces no saben que tienen alguna condición de salud, tienen toda la capacidad de donar. Un peso mínimo de 110 libras y no haber consumido bebidas alcohólicas o sustancias controladas en las últimas 24 horas. Para hacer una donación de sangre se necesita estar en ayuno por lo menos 2 horas antes de la donación y si es para donar plaquetas, 4 horas antes. Es importante también mencionar que de una pinta de sangre se pueden sacar 3 componentes. ¿Cómo cuál? Sangre, o sea, el paquete globular. Sangre per se. Exactamente. Las plaquetas y el plasma. Son Ok. los 3 componentes. O sea, con una pinta de sangre podemos salvar la vida de 3 personas. Si requieren de forma individual esos componentes. Uno necesitan plaquetas, Otros plasma, otros paquetes globulares. Y una pregunta obligada, ¿por qué tiene que ser ese peso específico? Porque ya una persona con un peso mínimo puede tener algún riesgo de salud, alguna debilidad, puede padecer protocolo que se anemia. establece. Hay estándares, o sea, el propio Ministerio de Salud Pública establece estándares mínimos de la condición física que debe tener una persona. Igual pasa con la frecuencia de las donaciones. En el caso de los hombres, que pueden donar cada 3 meses, las mujeres tenemos un poco más de tiempo por el tema de la menstruación y de la pérdida de sangre que tenemos mensualmente. Entonces, hay algunas situaciones biológicas que impiden que la persona en algún momento pueda ser donante y por eso se establecen algunos parámetros. Los protocolos a nivel general, por lo que ustedes se rigen, son determinados, impuestos por el Ministerio de Salud, en este caso local, o viene un protocolo, ustedes como una dependencia de la Cruz Roja Internacional, ¿tienen ustedes un tipo de protocolo específico? A nivel de donación, en términos globales, hay protocolos mundiales. Ya. Pero también, como nosotros somos parte de la política de salud de la Exacto. República Dominicana, pues nos regimos por la normativa establecida por el Ministerio de Salud Pública en temas de sangre. El presupuesto de la Cruz Roja, ¿cómo llega? ¿Cuántos recursos? ¿Es suficiente los recursos que tienen? ¿Cómo le llegan a la Cruz Roja los recursos para manejar, ¿no? La cantidad de empleomanía, mantener funcionando la institución? Yo sospecho que ¿a cuántos bancos de sangre tiene el país? Hay como 100, 90, 99, algo así. Sí, más o ¿Todos menos. dependen de la Cruz Roja? No, todos no. no. Todos. No. ¿Hay bancos la privados? Cruz Roja, sí, claro. Hay bancos públicos que los maneja el gobierno a través del Hemocentro ¿Cuántos son Nacional. públicos y cuántos privados? Aproximadamente 99 son 99. públicos que están bajo el sistema del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuántos privados? Hay Que una haya en el cantidad país. considerable, sí, obviamente más de 50, Ya. podríamos decir, bancos privados a nivel nacional. Ya. Volvamos al presupuesto, que tú tenías una respuesta de cómo llegan los recursos que necesita la Cruz Roja para la labor que realiza. La Cruz Roja Dominicana recibe recursos a través del Ministerio de Salud para subvencionar el banco de sangre. Ya. El banco de sangre trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y obviamente tiene un personal rotativo Sí, en claro. 3 turnos. Exacto. Y obviamente el costo de eso, además del costo operativo de un banco de sangre, es bastante elevado. Usted me preguntaba, ¿es suficiente? No lo es. Por Ya. eso tenemos que cobrar a los usuarios una cuota de recuperación, porque los recursos se van básicamente en el tema del mantenimiento de la infraestructura del banco y también en el pago del personal, que tenemos un personal rotativo de 3 turnos de 8 horas. El costo operativo de un banco no es que nosotros podemos ir a una tienda y comprar una nevera para guardar la sangre. Yeah. No es que nosotros podemos ir a un laboratorio cualquiera y comprar aparatos, insumos para procesar esa sangre. Nosotros tenemos servicios que tienen un costo elevadísimo. Por ejemplo, las plaquetas por aféresis tienen un costo de 19,000 pesos en la Cruz Roja Dominicana. Es un proceso en el que el paciente va, se extrae la sangre, se saca esa plaqueta específicamente y luego todos los componentes vuelven a su organismo. Entonces, ese proceso tiene un costo elevado y por eso la Cruz Roja, pues siendo la Cruz Roja, Claro. tiene que cobrar a los usuarios una cuota mucho más alta porque es un proceso muy costoso. Es una
un servicio que se ofrece que no es obviamente como el servicio recurrente de los bancos de sangre, pero que también lo tenemos disponible en la organización para personas que lo requieran. Entonces, digamos el presupuesto anual de gasto que tiene la Cruz Roja, un aproximado si se puede. Bueno, no tendría específicamente la cifra para poder planteársela aquí, pero hablamos de más de 16 millones de pesos mensuales, solamente en el tema del banco de sangre. Entonces, es un tema que para nosotros siempre ha sido un dolor de cabeza, porque se quiere ofrecer un servicio de calidad. A veces las personas se quejan y nos dicen, pero tengo que llevar el donante, también tengo que pagar la sangre, pero por lo que le explicaba. Yeah. No es que usted lleve el donante y nosotros les traemos esa sangre y se la entregamos a usted del donante a sus manos, sino que eso pasa por un proceso que inclusive dura 24 horas para poder hacer todas esas pruebas para garantizar que usted se lleve una sangre segura a su paciente. Digamos que si en algún momento logramos que el gobierno central incluya todo lo que la Cruz Roja necesita para funcionar con un presupuesto elevado o el necesario, ¿los servicios serían gratis para la población? Podríamos llegar ahí y contar también con el apoyo de la población, porque algo importante usted decía, la población tiene que empoderarse de su Cruz Roja. Su Cruz Roja será tan fuerte como sus ciudadanos quieran que lo sean. Y no solo hablamos del banco de sangre, sino hay muchísimos otros servicios que la Cruz Roja ofrece, sobre todo ese llamado a que las personas se unan a ser voluntarios de nuestra organización. Hay muchísimas formas de ser voluntarios y es un aporte que usted hace a su organización y a su país, porque cuando usted puede colaborar como voluntario, pues usted evita que la Cruz Roja tenga que pagarle a alguien para hacer ese servicio. Una de las fortalezas que tiene el movimiento de la Cruz Roja a nivel mundial es precisamente el servicio voluntario. Si la Cruz Roja en todo el mundo tuviese que pagarle a todas las personas que sirven en ella, los recursos que se recibirían solo fueran para pagar personal y recursos humanos. Entonces, porque esa es otra. Ahí está la importancia. Hay personal voluntario que trabaja en la Cruz Roja. ¿Cuánto es ese personal voluntario? Pero lo importante es saber que la Cruz Roja está en el sector ubicado en Miraflores, en la capital de la República, que es Santo Domingo, y que está exactamente entre la avenida Máximo Gómez y la Leopoldo Navarro. Así es. Que tiene un terreno grandísimo y a mí me gustaría saber quiénes acuden a educarse y si ustedes utilizan las instalaciones de la Cruz Roja para dar capacitación, qué tipo de capacitación y cómo la Cruz Roja ve el resultado de sus esfuerzos. Mire, como bien usted ha planteado, en nuestra sede central, que está ubicada en Miraflores, tenemos un centro de capacitación. Ese centro de capacitación, que además del banco de sangre funciona allí, pues está abierto a miembros de la organización y público externo. Nosotros tenemos capacitaciones en temas de primeros auxilios, gestión de riesgos, salud en emergencia, que están abiertos al público en general. ¿Qué es salud en emergencia? Bueno, son todas las acciones de salud que se hacen durante una situación de emergencia o de riesgo. Obviamente, la salud en tiempo de paz no se maneja de la misma forma que la salud en tiempos de emergencia. Hay situaciones a las que hay que darle una respuesta rápida, entonces pues la Cruz Roja imparte capacitaciones para las que las personas sepan cómo responder rápidamente ante una situación de emergencia en términos de salud. Y primeros auxilios, obviamente. La Cruz Roja podría decir... Nosotros hemos capacitado, digamos, 50,000 jóvenes de edades entre 15 y 18 años y están habilitados en las regiones tales y tales para dar socorro, auxilio. Auxilio. Como miembros de la organización tenemos aproximadamente más de 10-12,000 voluntarios a nivel nacional, debidamente capacitados. Para que una persona pueda ser miembro de la organización y salir a la comunidad a prestar un servicio, tiene que agotar un ciclo de capacitaciones internas, porque usted va a trabajar con la comunidad, usted en algún momento va a lidiar con situaciones de riesgo, usted tiene que tener la capacidad para poder dar una respuesta a ese tipo de situaciones. Pero también, como les decía, trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación y tenemos
como parte de nuestros acuerdos que muchos de los jóvenes que hacen sus 60 horas de labor social lo hacen a través de la Cruz Roja en los distintos puntos del país. Cruz Roja tiene aproximadamente 125 filiales a nivel nacional y en muchas de esas filiales existen programas de labor social para los jóvenes que entre 15 y 17 años están en el término del bachillerato y entonces hacen esa labor. Y dentro de ese servicio de labor social, ellos reciben capacitaciones en primeros auxilios, salud y medio ambiente, prevención de enfermedades de transmisión sexual, paz y cooperación, promoción de cultura de paz y sobre todo el servicio voluntario. Digamos que durante esta campaña a mí se me ocurrió que yo tengo la posibilidad de ir a donar a la Cruz Roja. ¿Cuál es la cantidad de sangre máxima o mínimo que puedo yo donar y que después de esa donación, si califico, qué tengo que hacer? ¿Cómo quedo? Si no se debilita mi salud, si hay un protocolo, si hay nada. O sea, es bueno que la gente sepa. No, para nada. Usted se acerca a nuestro banco de sangre, manifiesta que usted quiere ser donante voluntario, hay un equipo médico que le hace una evaluación previa, y unas analíticas, le hacen un hemograma para ver si usted tiene anemia, si está en condiciones aptas, una primera evaluación y el protocolo, luego de que el médico aprueba que usted está en condiciones, pues usted hace su donación. El contenido de una pinta de sangre son 500 cc. 500 cc. Pero básicamente la persona dona 450 porque hay una parte de componentes que están contenidos en la pinta para mantener el producto en condiciones y es básicamente 450 cc que usted dona como ser humano. Digamos que yo hago mi donación. Y te baja la pausa. Y yo hago mi donación. Ella me lo va a responder rapidísimo. Yo hago mi donación, me sacaron la sangre, me restablezco y todo. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿No me debilito? Nada. No, usted hace un momentito de receso, lo dejan ahí en observación para ver que todo esté bien y ya luego de unos 15, 20 minutos de receso usted se despacha, puede consumir algún tipo de alimento ligero porque usted acaba de donar, pero luego hacer su vida normal sin ningún tipo de riesgo. Bueno, amigos televidentes, ya ustedes lo saben, aquí estamos conversando con Mabel Vegaso, quien es directora de Doctrina y Protección de la Cruz Roja Dominicana, sobre la importancia de ser donante voluntario de sangre. Vamos a una pausa y en breve regresamos para continuar esta interesante conversación con ella. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Continuamos con su programa En Nombre de la Democracia y estamos Eugenio Ferrán, Lilian Mateo, aquí
con nuestra querida Mabel Vegaso. Y Mabel es una chica que tiene ya casi 2 décadas en la Cruz Roja. Por lo tanto, ella nos puede recrear sobre lo que son los 2 o 3 principales ejes del plan estratégico de la Cruz Roja, para que tanto yo como ustedes, desde sus hogares, pues entendamos que la Cruz Roja no es simplemente la Cruz Roja. Así es. Y decirle que la Cruz Roja somos todos. Qué bueno, qué Dime, bueno. ¿en qué se sustenta por lo menos 3 o 2 ejes de ese plan estratégico de la Cruz Roja? Bueno, nosotros como parte del movimiento internacional de la Cruz Roja tenemos que estar alineados a la planificación global que hace el movimiento, además de estar apegados a los 7 principios fundamentales que rigen el accionar de la Cruz Roja. Y hablamos del tema de humanidad, hablamos del tema de imparcialidad, de neutralidad, el servicio voluntario, que lo mencionaba anteriormente, la independencia. ¿Por qué se hace énfasis en la Cruz Roja de la imparcialidad? Bueno, porque es el principio que nos permite ofrecer ayuda a las personas sin hacer ningún tipo de distinción. Es muy importante para nosotros. Claro, pues esa es la importancia que tiene, por ejemplo, cuando hay un conflicto bélico a nivel internacional, la Cruz Roja, nadie puede atacarla. Es sobre la base de ese principio, porque se supone que ellos andan en una labor humanitaria. No importa que tú seas de un bando y ella sea del otro, la Cruz Roja tiene que socorrerte en lo que tiene que ver con lo que pasa en ese conflicto. Y son 2 principios fundamentales para ese tema. El principio de la neutralidad. Exacto. Porque cuando la Cruz Roja no hace parte de ningún tipo de situación de hostilidad que pueda haber de tipo racial, religiosa, social, política, pues obviamente los grupos que se enfrentan nunca van a ponernos un obstáculo para que podamos acceder a las personas, porque entiende que la Cruz Roja es una organización neutral que no va a beneficiar a un grupo o se va a ir del lado de otro, simplemente busca llegar a las personas que realmente necesitan la asistencia y la ayuda en ese momento. Y yo lo ayudo, yo creo que es el único organismo internacional de carácter internacional que no ha sido permeado por la política internacional, ni por un imperio, ni por otro. Así es, en realidad así es. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? O sea, no podemos decir ahora que la Cruz Roja es una dependencia de Estados Unidos que la maneja a su antojo, ni que es de Rusia porque los rusos hicieron esto y tal cosa, ni que es de los árabes porque los árabes son tal cosa. No, la Cruz Roja ha mantenido realmente una independencia y una neutralidad en su accionar a nivel internacional. Así es. Y yo por creo eso que sí. podemos acceder a todos los grupos que en algún momento tienen una condición de vulnerabilidad y necesitan de asistencia humanitaria. Y lo que usted planteaba del tema de los ejes de nuestro plan estratégico, buscan una transformación real de la Cruz Roja en estos tiempos y poder llegar a más personas en el país. Y promover, por ejemplo, una vida sana y segura es una de las acciones que nosotros hemos planteado como eje fundamental dentro de nuestro plan estratégico, sobre todo tomando en consideración la reciente situación de salud que hemos vivido a nivel global con la pandemia del COVID-19 y otras enfermedades, otras situaciones de salud que nos afectan. El tema de trabajar la reducción de los desastres para nosotros es vital, sobre todo tomando en consideración que estamos en una ubicación geográfica que en cierto aspecto nos hace vulnerables y que inclusive combinado todo eso con el cambio climático, pues hemos tenido eventos meteorológicos que nos han afectado inclusive fuera de la temporada ciclónica. Entonces es una preparación constante de nuestra organización como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos del país y también de trabajo arduo con las comunidades para que ellas sepan cómo responder ante situaciones que puedan afectarles y dar una primera respuesta ellos como comunitarios, inclusive antes de que puedan llegar las instituciones que ofrecen asistencia. Imagínate, estamos expuestos por la naturaleza a 6 meses de riego solo con la temporada ciclónica, que empieza en junio y termina en noviembre. Así es. Eso al margen de todos los demás riesgos que padecemos los seres humanos por accidente, por la cantidad ¿cómo se llama esto? La quema, la contaminación del ambiente. O sea, una serie de cosas que tenemos. Entonces, ahí está la Cruz Roja para satisfacernos. Yo quisiera saber ahora, Mabel, hay un Día Mundial del Donante.
Pero yo realmente, tenemos esta hora aquí entrevistándote a ti, y yo todavía no sé cuál es el día del donante y por qué un día mundial del donante. Recién lo pasamos el 14 de junio. 14 de junio, mira, un día histórico para nosotros, para nuestro país también. Sí, no está relacionado directamente con nosotros, pero fue declarado por la pero organización. acude la gente, basado en la concientización de que hoy es el día del donante, déjame hacer esta labor. Realmente no, realmente todavía no tenemos ese nivel de conciencia. ¿Qué piensan ustedes hacer para que la Cruz Roja llegue ahí? Por eso hemos puesto en marcha nuestra campaña, Sálvame con tu pinta, dona sangre, para llegar a más personas a través de distintos medios. Les hablaba de que hemos iniciado una promoción de la campaña a través de distintos medios de comunicación, pero está enfocada también a trabajarla en las escuelas, a trabajarlas en clubes, organizaciones comunitarias, en las universidades, tomando en consideración que hay un público que tiene la edad, el rango de edad para donar, y que entendemos que está en condiciones de salud y se pueden hacer operativos también con empresas públicas, empresas privadas, que frecuentemente nos llaman y piden para que nosotros hagamos promoción con su personal y ellos puedan tener ahí algún stock disponible de donantes que pueda servir para los familiares o cualquier miembro de la empresa que necesite una pinta de sangre. ¿Cómo se canaliza eso para que algunos gerentes de instituciones públicas y privadas pues tomen la iniciativa a partir de escucharte a ti, de plantear en sus respectivas empresas que pueden hacer esa coordinación en favor de la Cruz Roja y del propio ciudadano? Nosotros tenemos un departamento de movilización de recursos, se llama, y es el departamento que se encarga de trabajar con las instituciones, con las empresas, para llegar a acuerdos de colaboración o gestionar algún tipo de acción de manera coordinada. Entonces, solo se pueden poner en contacto con nosotros a través de la sede central. Puedo inclusive dar el teléfono si me lo permite. Responden sí, claro. en las sedes centrales, porque aquí hay instituciones que usted se harta de llamar y nadie responde. No. En la Cruz Roja sí. Yo soy una muestra en de nuestro eso. Caso, me sí. comuniqué fácil con la Cruz Roja. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del 809-334-4545 y pedir con la unidad de movilización de recursos o con el departamento de comunicación, y allí entonces le explican cuáles son los pasos y se hace toda la coordinación, si es necesario hacer una visita o que algún miembro del departamento visite la entidad o la empresa y se coordina cualquier acción o cualquier operativo de donación que quieran hacer. Perdóname que vuelva atrás un poquito. Ya sabemos que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante. Ahora, ¿por qué el 14 de junio y por qué en honor al biólogo austriaco Karl Lindenstern? Sí, bueno, fue por los descubrimientos que hizo en temas de hematología. Hay que decírselo a la gente. Sí, claro, relacionados con todo el tema de sangre. Y fue un día seleccionado por la Organización Mundial de la Salud para, podríamos decir, homenajear a las personas que se han hecho donantes voluntarios, que donan sin ningún tipo de interés, porque decía al principio, hay una diferencia muy marcada entre un donante voluntario que dona su sangre a cualquier persona que no conoce, que no sabe quién la va a recibir, simplemente Exacto. que tiene esa necesidad, al donante de reposición, que es el donante que, bueno, yo soy amiga de Lila o yo soy amiga de Ferran, entonces yo dono sangre para él, porque es mi amigo o porque es mi amiga. Entonces, es una forma de rendir honor, homenaje a aquellas personas que de manera desinteresada pues donan su pinta de sangre para cualquiera que la necesite en un momento de emergencia o en una situación de salud grave. ¿Cuál es, si se quiere, la cantidad de sangre que debe tener un país en stock a través de sus organismos, digamos, en a través reserva de la Cruz Roja o los bancos de sangre en reserva? ¿Cuál es la cantidad que debe tener un país y qué tenemos nosotros? Bueno, va a depender de la cantidad de población que existe en ese Exacto, país. claro. Las En el caso de nuestra población. De las necesidades de salud. Yo creo que con un 4 o 5% de esto, ¿por qué? Porque la sangre tiene una duración, o sea, una sangre fresca puede durar hasta 30 días. En condiciones óptimas. Ahora, sabemos que hay pacientes que tienen una condición especial en la que el médico dice, tiene que ser sangre fresca, o sea, por ejemplo, los recién nacidos o las personas que tienen situaciones de cáncer o que tienen alguna condición de enfermedad catastrófica, requieren una sangre que sea recién donada.
Pero un paciente para cirugía, para una reserva, pues la sangre puede tener una duración de 30 a 40 días sin dañarse. Ya después de ahí, esa sangre hay que desecharla. Entonces, por la cantidad de personas que acuden a nuestro banco, que podríamos decir que es un promedio de 300 a 350 personas diarias, se hace necesario promover la donación, porque siempre hay mucho dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Hay personas que van con su donante, pero el donante tiene una condición que le impide poder hacer la donación, o porque tomó alcohol y no se lo dijo, o porque la persona tiene alguna anemia o tiene alguna debilidad, y hay algunos requisitos también. No haber, por ejemplo, realizado tatuajes en los últimos 12 meses, perforaciones, cirugías, o sea, obviamente cirugías de salud, estéticas, ese tipo de cosas, porque ya hay un factor de riesgo para que la persona pueda hacer la donación. Entonces, todo eso limita en algún momento la donación y por eso le rechazan los donantes. Pero que lo llevé el donante y me lo rechazaron. Pero para asegurar la calidad de la sangre, pues hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Mabel. Me surge la curiosidad para continuar ahí con el tema que digo yo, ese tiempo máximo de 30, 40 días, digo yo, el poco tiempo de duración que tiene la sangre, ¿se ha visto la Cruz Roja que ha tenido que botar sangre porque se dañó? No. Wow. ¿No? Mabel, mira. Gracias a Dios, no, es muy mínima. Es muy mínima, a menos que no sea un tipo de sangre muy difícil, y sobre todo esos tipos de sangre difícil se van rápido porque las personas lo buscan con mucha ansiedad, porque es difícil que mucha gente pueda donar esos tipos, pero por lo regular es muy bajito el rango de sangre que hay que desechar. Se desecha mucha sangre porque las personas o saben que tienen una condición de salud y no lo dicen y hacen la donación, o porque en algún momento se detecta cuando se hacen las pruebas serológicas que la persona tiene una hepatitis, que tiene un VIH, que tiene un sífilis, o sea, hay algún factor que impide que esa sangre pueda ser utilizada. Perfecto, Mabel, vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos para que tú nos digas cómo ser voluntario de la Cruz Roja. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Motivación del video. Señores, continuamos, Eugenio Ferrán y Lilian Mateo aquí en nombre de la democracia. Ustedes en sus casas ya bebido su cafecito, tomado, degustado su postre, y nosotros aquí para ustedes
Y cuánto me gustaría que Mabel Vegaso nos indique cómo ser voluntario, cómo decirle a nuestros hijos que pueden ser voluntarios de la Cruz Roja, qué hacer, qué requisito se tiene, si hay que pasar por la Cruz Roja, cómo se es voluntario de la Cruz Roja. Bien, para ser voluntario de la Cruz Roja, lo primero es que usted tiene que tener el deseo de servir a su comunidad o a su país. Acercarse a una de las filiales de Cruz Roja que tenga más cerca. Obviamente tenemos filiales aquí en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, y como les dije, presencia en más de 125 municipios en todo el país. Y allí entonces le van a explicar, usted tiene que completar una ficha con datos personales, luego le citan para tomar una inducción general sobre la organización y a partir de ahí entonces ya usted comienza un ciclo de capacitación. Es importante recalcar que nosotros tenemos un departamento de juventud. En ese departamento, los niños a partir de 8 años, con autorización de sus padres, pueden hacerse voluntarios. Obviamente, en ese caso, los padres tienen que acompañar a sus hijos a la Cruz Roja, firmar una carta compromiso de que le permiten ser parte de los programas que ejecuta la Cruz Roja para el programa de juventud, obviamente, y entonces también allí empieza un ciclo de formación para los voluntarios de la Cruz Roja Juventud. Es un proceso súper fácil, también a través de nuestra página web, www.cruzroja.org.do, también se puede completar una ficha, le llaman y le remiten a la filial que le corresponde de acuerdo a su ubicación geográfica. Entonces tienen las dos opciones. El otro día leía al doctor Pedro Sin, que es director del Hemocentro Nacional. Decía que ellos tienen alrededor de 7.450 donantes. ¿Cuántos tiene la Cruz Roja? si lo tiene cuantificado. ¿Cuántos tiene y cuántos serían necesarios? Bueno, podríamos hablar que la Cruz Roja tiene más de 1.200 donantes. Muy poco. Pero obviamente esos donantes tienen alguna limitación, claro, porque sí, ¿no? Como le decía, hay un tiempo para que puedan donar. Y son donantes que también la Cruz Roja le llama para, por ejemplo, cirugías programadas de corazón abierto, cuando la familia no tiene el donante o alguna situación de accidentes sí, Mabel, pero masivos. Mabel, ahí sí te tengo que interrumpir para preguntar cuál es el método que usa Cruz Roja para duplicar esos donantes, porque como tú dices, hay una condición de que ese donante va envejeciendo, Claro. o Claro, puede sufrir cualquier tipo de situación clínica y entonces ya no puede seguir donando. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el proceso de la Cruz Roja para multiplicar sus donantes y siempre tener donantes efectivos? Vamos a complementar eso. El doctor Perosín decía que tenían ellos en el Hemocentro 7.450 donantes. Tú me acabas de decir que la Cruz Roja tiene alrededor de 1.200. Si tú comparas las dos cifras, yo pienso que es muy poco, eso lo pongo yo, es muy poco, son muy pocos los donantes de la Cruz Roja. Sí, claro. ¿Qué hay que hacer para que lleguemos a tener 7.000 donantes, por ejemplo? Sí, bueno, obviamente las campañas de donación voluntaria son las que hacen que la gente se pueda motivar. Pero yo siento hay que son muy acciones- tímidas. Yo siento. Sí, bueno, lo que pasa es que, como les decía, ¿Cómo se penetra? poner en marcha una campaña requiere una cantidad de recursos. Por ejemplo, tener promoción en los medios de comunicación. Algunos medios como ustedes nos dicen, bueno, envíennos, nosotros le colocamos y eso, pero otros, para poder la estar publicidad es muy frecuentemente, la cara, publicidad es claro. muy costosa. Tener vallas en las calles, no pueden decir en un momento, sí, le vamos a colocar tantos días, a tal hora, no sé qué, pero eso tiene un costo. Es importante, por eso decía ahorita, que la gente quiera apoyar a su Cruz Roja, que los medios de comunicación nos permitan más espacios como estos para poder hablarle a la población a través de la radio, la televisión. Utilizamos las redes sociales, que mucha Pero de gente verdad. tiene acceso, se hacen operativos para motivar a la gente, pero también la gente tiene mucho miedo, la gente tiene mucho tabú. Dice, si me hago donante, tengo que donar siempre. No es cierto. Usted dona cuando usted ha pasado el tiempo que está establecido para poder hacer una donación, pero si usted dona una vez y usted quiere durar un año sin donar, usted puede perfectamente durar un año más sin donar y eso no le va a afectar su salud. Entonces, que me voy a debilitar físicamente, para nada. La sangre se recupera en un tiempo
muy rápido. Lo que pasa es que para preservar la salud de la persona, pues se establece un rango de tiempo mínimo de 3 meses para que usted pueda, porque obviamente son 450 cc que se les trae en una donación. Nosotros hacemos muchísimos operativos en instituciones que nos llaman para que los empleados donen, para que sus miembros donen, pero ya depende de ti como individuo mantenerte en esa actividad, porque nosotros hacemos la promoción, hacemos la campaña, pero si la gente no siente la motivación de ir a donar, pues obviamente no se logra. De verdad, Eugenio Ferrán, que ser Cruz Roja tiene un costo. Tiene un costo y no es un costo económico realmente. ¡Wow! Es como saber que todos debemos darle un valor agregado a esa Cruz Roja, pero también pienso que el Estado debía de poner un granito más, o debería de tener a la Cruz Roja como una de sus instituciones principales cerca de lo que es el Ministerio de Salud Pública, aunque sean dos entidades totalmente distintas, Ministerio de Salud y Cruz Roja, porque nuestra población está creciendo. Para el 2025, y estamos en el 2022, se estima que seremos entre 15,000 y 20,000 habitantes entre República Dominicana y Haití, una realidad poblacional de la que nadie quiere hablar, pero de la que todos los días vemos en aumento. 15,000, alrededor de 15,000 millones. Dios 15 mío, millones de habitantes. 15 millones. Para el 2025 tendremos 15 millones de habitantes. Hazle la última pregunta a la bella Mabel, porque casi se acaba. Mabel, tú has dicho aquí que la donación son 450 cc de sangre. Y está medido la cantidad de cc que tiene un cuerpo humano, la cantidad de cc que tiene. Sí, realmente desconozco la cantidad que uno como ser humano tiene, porque debo aclarar, no soy médico, yo soy abogada. Sí, no, claro. Pero sí, hay una cantidad mínima que el ser humano se le puede extraer y esa es la cantidad que está establecida. Por eso una persona solo puede donar una pinta de sangre en un proceso de donación y recibir en un proceso de transfusión solo una pinta de sangre en 24 horas. Okay. Ya si se trata de una cirugía en la que la persona tiene una pérdida de sangre, pues obviamente cambia la situación, pero para una transfusión en términos normales, una transfusión en 24 horas. Mabel, en un minuto, dale un mensaje, un llamado a la ciudadanía en favor de la Cruz Roja. Bueno, exhortarles que apoyen nuestra organización, que es una organización del país, una organización del mundo, que se motiven a ser voluntarios de la organización. Si no les interesa ser voluntarios, pues por lo menos hacerse donantes voluntarios de sangre. Si usted se siente en condiciones de salud óptima para donar, pues acérquese a los bancos de la Cruz Roja, que por cierto tenemos banco aquí en Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, en San Francisco de Macorís y en La Romana. Así que apoyen su Cruz Roja porque será tan fuerte como ustedes como ciudadanos quieran que lo sea. Y todos a cumplir con nuestra responsabilidad social de ayudar a la Cruz Roja a tener sangre en stock. Así es. Dios mío. Señores, agradecemos a Mabel, agradecemos a todos los miembros y a todos los voluntariados de la Cruz Roja Dominicana por pensar en nosotros y salvarnos la vida, aunque nosotros no pensemos en la Cruz Roja realmente como debe ser, como un ente de responsabilidad y de acercarnos a la Cruz Roja a donar nuestra sangre para otros y para nosotros mismos. Señores, este programa termina con lo que es un pequeño resumen de la entrega de préstamo que realizó este pasado miércoles la Dirección General, el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, en Los Alcarrizos, que abarcó lo que es Pantoja, Mano Guayabo, Pedro Brán y otras comunidades, y esos préstamos a microempresarios ascendió a 142 millones para favorecer a 1,020 personas que a su vez van a multiplicar ese financiamiento en creación de empleo y un poquito más de riqueza a su familia y a su comunidad. Gracias a Eugenio Ferrán, gracias a Mabel y gracias a la Cruz Roja por atender esta invitación.
ustedes, porque ustedes le expresaron al presidente que necesitaban ese apoyo. Y hoy quiero agradecer a nuestra vicepresidenta, doña Raquel Peña, porque nos acompañó en este día a cumplir la palabra de nuestro presidente. Por eso a nosotros nos causa mucha satisfacción el hecho de que 1020 hombres y mujeres, en su gran mayoría 70 y pico % mujeres, pues hoy estén recibiendo estos préstamos para que puedan seguir creciendo, desarrollando, impulsando pues sus micro, pequeñas y medianas empresas aquí en Mano Guayabo, en Los Alcarrizos, en Pantoja, en Pedro Brano, y que estén recibiéndolo hoy con ese entusiasmo que se le ve a cada uno de ustedes, porque estamos entregando hoy 142 millones de pesos. En Cruz Roja Dominicana, las personas que se acercaron a donar sangre de manera voluntaria, todavía estamos muy por debajo. Estamos señalando que de 22.329 personas que donaron, solamente 742 fueron voluntarias. O sea, el número todavía es muy amplio. Para evitar que la persona traiga un donante, ese número de 22.000 y pico debería de ser totalmente, o por lo menos el 90% de donación voluntaria. Y así no van a tener que traer el donante para retirar una unidad de sangre.